Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu, o Christe, Domine Iesu. Ave María Purísima. Le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo esta noche con ustedes, y también pues honramos a los agustinos y todos los tesoros que tienen en este templo que ya Manuel nos contaba. Son las reliquias de nuestra iglesia, el testimonio de tantos santos y de tantos mártires. Como ya les anunciaron, voy a compartirles una reflexión sobre las benditas almas del purgatorio, y entre eso, cómo podemos ayudarlas. Y valga la oportunidad para recordarnos que vivimos un año jubilar, un año de indulgencias plenarias, y que este templo entiendo que es un templo jubilar. Por lo tanto, los que participamos en la misa y estamos en gracia, podemos ofrecer esta misa por las almas de purgatorio. Voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 1, y dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por un llamado de Dios, escogido para el Evangelio de Dios. Esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las Santas Escrituras se refiere a su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que al resucitar de entre los muertos por obra del Espíritu de Santidad, ha sido designado Hijo de Dios, revestido de su poder, de él Cristo Jesús nuestro Señor. Hemos recibido gracia y misión para que todos los pueblos no judíos sea recibida la fe para la gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les llegue la gracia y la paz. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Dios sabe que lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Mientras tanto, le rindo ese culto pues yo desearía, si tal es su voluntad, que se me allane el camino para ir a visitarles. Tengo muchas ganas de verlos para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, y al compartir nuestra fe nos animaremos mutuamente. Palabra de Dios. Pues yo los invito a que comencemos esta reflexión con una oración a Santa Gertrudis, que Santa Gertrudis, una santa que seguramente algunos de ustedes saben de ella, y si no, búsquela en internet porque vale la pena. Ella tuvo experiencias muy importantes con las almas de purgatorio y nos ha dejado una oración muy especial para ellas. Entonces comencemos con esta oración.
Los que no la tienen simplemente me siguen a mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se pueden quedar sentados. Padre Santo, te damos gracias por la iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas esta oración inspirada por tu Santo Espíritu a Santa Gertrudis, para que le haga mucho bien a las benditas almas que están sufriendo en el purgatorio. Comenzamos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las santas misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo entero, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y en especial dentro de mi familia. Amén. Pues todos sabemos que la Iglesia nos ha enseñado, y está en el Catecismo, que nosotros podemos ayudar a las almas de purgatorio, podemos interceder por ellas. Y es verdad que podemos interceder por ellas y que ellas se alivian con nuestras oraciones. Y la razón es que las almas en el purgatorio están penando todos los eventos y los pasos que dieron en esta vida sin el amor de Dios. Así de sencillo es. Uno podría hablar mucho de qué se trata todo eso, pero al fondo, al final, es todo lo que se hizo sin el amor de Dios. El sacramento de la confesión nos ayuda a nosotros a ir renovando y reconciliando nuestra amistad con Dios. Por eso es tan importante una buena confesión. Por eso es tan importante mantener ese sacramento muy claro en nuestra conciencia, de que estemos entendiendo qué es lo que hacemos mal y qué es lo que a Dios no le gusta y qué es lo que debemos cambiar. Y con esta conciencia caminando, pues vamos evitando purgatorio, porque vamos caminando con el bien y haciendo lo mejor que podemos nosotros, siempre. Es lo que mucha gente no ha hecho y mucha gente termina penando en el purgatorio por esto, porque no vivió su vida con conciencia. Claro está que tenemos revelaciones de muchos santos donde nos cuentan que no solamente el purgatorio se vive por aquellos actos de desamor que no se hicieron, que no se cumplieron, pero también, por ejemplo, en la vida religiosa, muchos monjes y monjas penan el purgatorio por razones de desobediencia, de indisciplina, de situaciones que violaron dentro de su vida religiosa. Lo mismo sucede con matrimonios y el trato que le han dado a su esposa, a su esposo, a los hijos. Lo mismo sucede con la vida nuestra diaria, en el trabajo, con el prójimo, en la calle, con los extraños. En todo momento estamos en un territorio donde está el bien y el mal. Y ese bien y ese mal actúa dentro de nosotros en nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, tendencias, en las pasiones, en todo lo que somos. Nuestro ser es inmensamente rico y toda esa riqueza es una responsabilidad, porque nosotros somos responsables de todo lo que somos. Y entonces hay una economía, y al final de esta vida, cuando nos presentamos ante el tribunal de Jesús, todo eso está en presencia de Él.
en un instante, porque ya estará afuera del tiempo y del espacio. Y afuera del tiempo y del espacio ya todo está en un instante en nuestra presencia. Ahora, mucha gente dirá, pero entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede ponerle cuidado a tantas cosas? La realidad es que si usted observa bien lo que es el bien y lo que es el mal, se da cuenta que cuando usted actúa bien, todo está bien adentro y afuera de usted. Todo está bien también a su alrededor, porque usted vive en el bien y quiere el bien. Cuando usted actúa mal, desea mal, todo está mal dentro de usted y lo más seguro es que lo de afuera termina volviéndose mal. Y esto es una regla, una ley que no falla, es exacta, así es. O vivimos por el bien o vivimos por el mal. Entonces, hay almas en el purgatorio que están penando la desobediencia. Muchos que penan la desobediencia a sus padres porque mueren jóvenes, otros que penan la desobediencia a la iglesia porque no cumplieron con lo que la iglesia les exige, con la ley de Dios. Y hay tantos niveles de purgatorio. Tenemos que entender esto. Jesús nos dio a entender que hay niveles en la vida eterna. Cuando Jesús le hablaba a los discípulos de Juan el Bautista sobre él, les decía: Juan el Bautista es el hijo nacido de hombre, que es el mayor profeta que ha habido y que habrá. Pero el más pequeño del cielo es más grande que él. Y con esto nos dio a entender que hay niveles, hay grados, y no necesariamente de importancia, pero de santidad, del alcance que las almas logran durante esta vida y hasta dónde se elevan. Ustedes se dan cuenta que la iglesia, la tradición de la iglesia llama a San Francisco de Asís el Padre Seráfico, que quiere decir de serafines. Y los serafines están altísimos en los coros celestiales. Entonces, lo mismo sucede con el purgatorio. El purgatorio no es un lugar. El purgatorio es un estado de la conciencia del alma. Y esto es lo que podemos explicar sobre lo que es un estado. Usted, por ejemplo, entrevista a una persona aquí en el norte de Morelia y le pregunta: cuénteme sobre Morelia. Y esta persona le cuenta a usted sobre su experiencia de vida en Morelia. Luego se va usted para el sur de la ciudad y entrevista a otra persona y le pregunta lo mismo. Y esa persona le cuenta su experiencia de vida en Morelia. Y se va para el occidente y el oriente. Al final, usted se va a dar cuenta que cada una de esas personas, a pesar de que viven en la misma ciudad, tienen una Morelia diferente en el corazón. Y a veces pasa con la familia en una misma casa. A pesar de estar todos en la misma casa, están viviendo un estado totalmente diferente de la familia en su corazón. Eso es lo que es un estado, y por eso no se puede decir que es un lugar, es la conciencia. Entonces, ahora nosotros estamos habitando este cuerpo material, y usted puede ir y cometer un pecado terrible a 3 cuadras de acá, y puede regresar después de cometer ese pecado y enterrarlo en su memoria y olvidarse o ignorarlo, porque lo puede esconder dentro de su naturaleza humana. Pero cuando nosotros salimos de este cuerpo, cuando el alma ya deja de habitar este cuerpo, ya no tiene dónde esconder nada.
Lo que queda es el alma con la plenitud de la conciencia. Si esa conciencia no ha sido renovada, sanada, santificada, entonces queda en un estado purgante y toda su vida terrenal está presente en esa alma, y las áreas de esa vida terrenal que no se vivieron en obediencia y con el amor de Dios, y de las cuales no se arrepintió, no se confesó, no reparó, no enmendó, eso se convierte en purgatorio. Entonces podríamos dar a entender esto. En este templo puede fácilmente haber un alma del purgatorio que está acá porque de repente aquí en esta iglesia, durante una Eucaristía o en algún momento o en los muchos días que pudo venir esta persona a la iglesia, se cometieron situaciones que no eran buenas y de las cuales esta alma no se arrepintió, no confesó, y eso quedó pendiente, quedó en un vacío del amor de Dios, en un acto de desobediencia. El Padre Pío cuenta una anécdota de un alma de un monje de su comunidad que se le manifestó a él, que estaba en el purgatorio. El Padre Pío, por sus estigmas, a veces lo excusaban de quedarse en el oratorio de la iglesita de su convento mientras los otros estaban comiendo. Y entonces él un día estaba solo orando ahí en el templo y alguien se movió en el altar, hizo un ruido y el Padre Pío se quejó. ¿Quién hay ahí? ¿Por qué estás ahí? Porque nadie estaba supuesto a estar ahí, solo él. Y aparece un monje y le dice al Padre Pío: Padre, yo estoy penando en el purgatorio por las cosas que hice en este altar. Era un monje que había estado encargado del altar de esa iglesia y había cometido faltas, quién sabe cuáles serían. El caso es que el Padre Pío pues intercedió por esta alma y la sacó del purgatorio. Pero eso nos da un ejemplo a nosotros de la forma en que las almas se están purgando. Yo les doy otro ejemplo práctico. Nosotros a veces no nos damos cuenta que acumulamos muchas cosas materiales sin necesitarlas. Y tenemos tantas cosas. Eso no es un pecado, sino que es una imperfección. Porque si nosotros no estamos usando las cosas que tenemos y queremos ser personas espirituales y obedecer al corazón de Dios en el Espíritu, pues lo que hacemos es que nos aseguramos de hacer las cosas como deben ser, tener lo que utilizamos y lo que no utilizamos, regalarlo a los que lo necesiten. Eso es lo que debemos hacer. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús le pidió al joven rico que fuera y vendiera todo y se lo diera a los pobres, eso fue lo único que él no pudo hacer y por eso se fue triste. Pero lo que quiere decir esto no es que es malo tener cosas materiales, no, porque el Señor no tiene problemas con que nosotros tengamos una vida digna y vivamos con dignidad nuestra vida y tengamos lo que queremos tener, siempre y cuando no sea por avaricia, por posesiones materiales codiciosas, sino porque nosotros las estamos utilizando. Esto es un orden. ¿Por qué les digo eso? Les digo esto porque yo he tenido experiencias con almas del purgatorio que estaban en problemas porque habían dejado muchas cosas materiales donde vivían y a veces hasta en otros lugares sin que nunca las hubieran necesitado y que nunca las compartieron. Y esto es muy difícil a veces porque entonces
encontramos casos tan particulares de que hay gente que no regala las cosas que dejó el difunto. También se quedan con ellas y las guardan de recuerdo de la abuela o de la tía o de no sé quién, y tienen closets llenos de cosas. Y pensar que esa alma puede estar sufriendo por esas cosas. Lo que yo les digo es que debemos evitar que un día, después de morir, estemos haciendo bulla en el closet de la casa. Y lo que puede hacer la familia es llamar a un exorcista para que nos saque. Porque eso es lo que hace la gente normalmente cuando los están asustando con ruidos y cosas, llaman a alguien que los saque. Entonces, encima de todo, los sacan y no pueden terminar lo que tienen que hacer. Por eso hay muchos estados de purgatorio, como por ejemplo, en una oportunidad el Señor me mostró una mujer en una cocina de su casa. Era un alma que estaba padeciendo en esa cocina. Lo que sucedió es que en esa cocina aparecían muchas personas que parecían ser su familia, como sus hijos, su esposo. Esta mujer hizo algo en esa cocina, dijo algo que los hirió y les hizo tanto daño a todos esos, y ella nunca reconcilió eso, ella nunca sanó eso, ella no solucionó eso. Y en el purgatorio estaba ahí en ese momento de su vida, sufriendo enormemente de ver el daño que le había hecho a todos con lo que ella había dicho. Cuando el Señor la mostró era para ayudarla, o sea, la oración que se hizo por esta alma la empujó afuera de ese estado y se fue a otro, porque el purgatorio está hecho de muchos grados y va progresando el alma. El purgatorio es un estado ascendente, progresa hacia arriba, hacia la luz, es un estado de esperanza, porque las almas se salvaron. Pero todos esos grados, estados, niveles del purgatorio son de inmenso sufrimiento, porque se sufre con la plenitud de la conciencia. Yo les explicaba ahora cómo es que nosotros fácilmente escondemos la conciencia de algo malo que hemos dicho, de algo malo que hemos hecho, y astutamente la escondemos, la apagamos, la silenciamos. Tenemos esa capacidad. Pero un día entra la justicia de Dios, que es cuando ya se acaba esta vida terrenal y ya no hay dónde esconder nada. Y por eso es que el dolor tan grande llega y aparecen las cosas tal y como son, con las consecuencias de cada acto. Y de esa forma el purgatorio se convierte en dolores inmensos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar las almas? Yo les conté que esa mujer que estaba en la cocina, sufriendo lo que hizo ahí, fue ayudada por el Señor para que se moviera, para que progresara. El estado de condenación es un estado que desciende, se va hacia abajo y no tiene fondo, y entre más profundo, más horrible, más infierno. Pero el purgatorio es ascendente, va progresando hacia la luz. El estado más bajo del purgatorio es el estado que está más en la vida terrenal, más cerca a la vida terrenal. Por eso hay muchas almas que están entre nosotros y que apenas están aprendiendo esas lecciones del amor que no aprendieron en esta vida. Nosotros vivimos en una escuela de almas. Eso es lo que es nuestra vida terrenal, una escuela. Y estamos en clase.
y solo estamos aprendiendo una lección, la lección del amor de Dios, que fue lo que perdimos en el pecado original, cuando Eva desobedeció a Dios y dejó de amar a Dios, y entró la muerte por causa de ese desamor. Entonces Cristo viene para redimirnos de esa muerte y para enseñarnos a amar, porque Él es el amor. Entonces nosotros debemos aprender a amar en todo momento, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos. Esta es nuestra función, esta es nuestra lección, esta es nuestra escuela, nuestra tarea. Es tan sencillo como eso. Usted quiere salvarse, ame, aprenda a amar con el amor de Dios. Para aprender a amar tiene que aprender a perdonar, tiene que tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad, tiene que tener todas esas virtudes en flor y trabajar todos los días para fortalecer ese amor, esas virtudes. Y sabemos que tenemos días malos, hay días en que no amamos, hay días en que no perdonamos, hay días en que no toleramos. Y gracias a Dios que tenemos el sacramento de la confesión. Mucha gente tiene dificultad encontrando sus pecados, lo cual es un gran pecado de soberbia. Pero siempre debemos pedirle al Espíritu Santo memoria de pecado, pedirle que nos ayude a recordarnos del pecado, que es tan astuto y se esconde como una serpiente lisa que se mete en los rincones más recónditos. Pues nosotros tenemos la oportunidad de solucionar nuestra vida temporal mientras vamos de paso. Miren ustedes que la Iglesia en este momento nos está otorgando un año jubilar, que el Papa Francisco lo llamó el año de la esperanza. Muy hermoso. Y este año jubilar es una bendición extraordinaria para arreglar nuestras cuentas pendientes con Dios. Porque, ¿qué quiere decir una indulgencia plenaria? Miren ustedes que cuando nos vamos a confesar, el sacerdote nos da la absolución, pero ese es tan solo el principio de nuestra reconciliación con Dios, porque a partir de que salimos ya absueltos, comienza la reparación de los pecados que confesamos, la enmienda. Entonces quedamos con cuentas pendientes. Y esa cuenta se va aumentando si nosotros no reparamos bien, si no enmendamos. Entonces, el regalo maravilloso de las indulgencias plenarias en un año jubilar es que yo puedo solucionar todas las cuentas de reparación, de enmienda que tengo pendientes con Dios. Tanto así que si yo hago eso y me muero después de confesarme, me voy directo al cielo. Es la promesa de la Iglesia, así está escrito. Y miren, hay algo importante que entender de esto, porque tenemos que ser muy vigilantes de los dones que la Iglesia nos da. ¿Y cómo los vigilamos? Asegurándonos de que cumplimos con las condiciones que exigen esos dones. ¿Cuál es la condición? Ustedes saben que nosotros debemos confesarnos, debemos ir a misa y comulgar, debemos dar limosna, debemos hacer un acto de contrición perfecto, que quiere decir, yo me arrodillo ante el Señor y le digo, aquí vengo, Señor, a confesarte mis pecados. Y prefiero morir
que pecar otra vez. Desde el fondo de su alma le dice eso, para que esto sea un acto de contrición perfecto. Que usted sinceramente en su corazón tenga la valentía de decirlo de verdad, de ser capaz de decirlo de verdad. Si usted lo dice de verdad, recibe la indulgencia plenaria. Pero si usted no se atreve a morirse antes que pecar, entonces no tiene la indulgencia. Porque entonces, ¿cuál sería el sacrificio? ¿Cuál sería la enmienda? Si yo tengo todavía afecto al pecado, a cualquier pecado, eso quiere decir que no estoy completamente en paz con Dios. Porque ese pecado que estoy confesando, yo sé que lo voy a volver a cometer sin ningún esfuerzo, porque tengo afecto por ese pecado todavía. Y ahí sí no recibo las indulgencias, porque a Dios no lo puedo engañar. Entonces tenemos que ser muy vigilantes y entender cómo es que hacemos esas oraciones, cómo es que hablamos con Dios. Y esto es importante de hacerlo bien. Pues miren que esto nos soluciona nuestra vida y nos salva de enormes cuentas que serían de otra manera un purgatorio. Y en esa forma vamos saldando la cuenta a medida que vamos viviendo. Yo no sé cuántos de ustedes acá han estado más de un jubileo. Es una gracia muy grande poder recibir cada 25 años esta gracia. Claro está que hay muchas indulgencias plenarias en la iglesia que se ganan durante las celebraciones de comunidades religiosas como esta, por ejemplo, los agustinos. Cuando ellos celebran un aniversario de su comunidad, la iglesia muchas veces otorga indulgencias plenarias a los que vayan a esa comunidad, a misa y hagan lo que tienen que hacer para ganar las indulgencias. Esto ocurre en los aniversarios de los santos, de los místicos de la iglesia. Pues hoy podríamos decir esto: pueden estar seguros de que en este momento nosotros tenemos la compañía de muchas almas de purgatorio en este templo, en este momento. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene como un territorio de almas al que pertenece, y muchas ni las conocemos, pero están en el territorio donde nosotros nacimos, donde Dios nos creó, donde nosotros habitamos espiritualmente. Y todo lo que hacemos es una comunión con todo ese territorio. Todas mis oraciones favorecen a ese territorio. Todas mis obras de misericordia, las obras buenas, favorecen todo ese territorio. Cuando yo peco, disminuyo las gracias de todo ese territorio. Cuando me confieso y recibo la absolución de la iglesia, aumento las gracias de todo ese territorio. Entonces, aquí, como estamos hablando de algo tan importante como es ayudar a las almas del purgatorio, estar conscientes del purgatorio, entender qué es el purgatorio y asegurarnos de evitar ir al purgatorio, porque el Señor no quiere que vayamos al purgatorio. Dios no quiere eso. Dios quiere que vayamos al cielo. Él quiere que lleguemos a casa. Allá nos está esperando. Esa es nuestra casa, nuestro destino, no el purgatorio. El purgatorio es un estado de misericordia de Dios. Que un alma que murió en un estado imperfecto es rescatada por el amor de Dios y se le da la oportunidad de purgar su vida para entrar al cielo. Pero, ¿cuántas almas olvidadas? Miren ustedes, por ejemplo, la tristeza de todas las almas de los protestantes y los cristianos de las sectas
que esa gente no cree que existe el purgatorio y no rezan por los difuntos. Por eso, cuando usted se acuerde, rece por ellos. Pida a Dios por las almas que están penando en el purgatorio, que fueron cristianas y no creían en el purgatorio. Y sobre todo por aquellos que eran católicos y se dejaron engañar por esas sectas y terminaron no creyendo en el purgatorio. Y muchos de ellos, obviamente, si se salvaron, están en el purgatorio. Y por eso nuestras oraciones tienen que ser unas oraciones con mucho conocimiento de causa, saber por qué estamos rezando por ellas. Entonces tenga la seguridad que entre nosotros están las almas que están relacionadas con nosotros y que además todas esas almas que se reunieron con nosotros hoy están recibiendo también descanso, están descansando, porque nuestra gracia de estar acá honrando la iglesia a través del dogma de la existencia del purgatorio es parte de lo que es la vida cristiana, nuestro peregrinar, nuestra comunión de los santos, nuestra intercesión, y esto beneficia a toda la iglesia entera, fortalece la iglesia, la ilumina, la santifica y también a nosotros nos da en el corazón una paz, una esperanza, y sentimos un gozo que no entendemos de dónde viene, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque esas mismas almas nos están bendiciendo a nosotros, están abrazándonos a nosotros, porque están llenas de ese amor que nuestra presencia en este templo les da, porque les estamos dando ese amor, porque estamos acordándonos de ellas, porque estamos reconociendo que el purgatorio es verdad, que es una realidad, que creemos que existe, que creemos que hay mucha alma sufriendo, millones de millones. Y con esto ya estamos haciendo una obra grandiosa, estamos ayudando, nos estamos uniendo a una bendición que no solamente beneficia a la humanidad entera, sino que le fortalece nuestra iglesia en las batallas diarias que tenemos contra el diablo. Miren ustedes que la iglesia es un ejército y todos los días estamos en batalla por la salvación de las almas. En este momento hay miles de personas muriendo alrededor del mundo, miles de miles, y muchas de esas personas que están agonizando están en peligro de condenarse. Pero nosotros que estamos acá como iglesia del Señor, como almas reparadoras, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación, nosotros estamos contribuyendo con Jesús para que Él pueda rescatar en este momento, por nuestra presencia en este lugar y por tener el corazón abierto al misterio de nuestra fe, reflexionando en los misterios de la iglesia. Jesús puede rescatar almas en este momento a través de cada uno de nosotros. Esos son los dones maravillosos que se nos han sido dados como miembros de esta milicia. No nos imaginamos lo grande que es el don de ser católico, la maravilla que es el entender que si somos fieles a Dios, somos unas vasijas llenas del Espíritu Santo que se derraman en gracias por donde pasamos, y a veces desde el silencio de nuestra habitación. Desde ahí el Señor mueve corazones, salva almas, rescata territorios, hace maravillas cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros somos de Dios, cuando estamos conscientes de la iglesia y del don tan maravilloso que es nuestra iglesia. Es extraordinario, es muy grande, es hermoso. Por eso, cuando nosotros entremos a un templo como este, vengamos a recibir la Eucaristía, a confesarnos,
a recibir indulgencias plenarias, semejante gozo y don. Tenemos que alabar a Dios, tenemos que darle gracias, tenemos que sentir dentro de nuestro corazón lo que estamos recibiendo. Una de las virtudes más escasas en este mundo es la gratitud. Este mundo está lleno de gente ingrata que piensa que la vida les debe a ellos y siempre se están quejando porque no tienen lo que quieren y piensan que no es justo que no alcancen lo que quieren porque son ingratos. Porque cuando uno tiene esa virtud, esa gracia de la gratitud, uno agradece todo, el aire que respira, las cosas que hasta las que no tiene, porque le da gracias a Dios porque por alguna razón no se las da y está agradecido con Dios siempre. Ustedes saben que no hay una persona más hermosa que una persona agradecida, una persona grata, y no hay una persona más fea que una persona ingrata. Ustedes saben, el ingrato tiene cara de, yo no sé de qué, cómo lo describimos, pero no tiene una cara bonita, porque la ingratitud es la oscuridad, es el desamor, es la falta de Dios, eso es lo que es. Pero la gratitud es Dios presente, es el amor, es la gracia, es la alegría, la esperanza, eso es lo que es la gratitud. Y por eso debemos pedirle a Dios que nos dé gratitud. Yo les digo, si Dios permitiera que un alma del purgatorio apareciera acá y nos dijera dos cosas, ¿saben qué creo yo que nos diría? Diría, santifiquen su vida y llévenle a Dios a todo el que encuentren, porque eso es lo que más sufren las almas en el purgatorio, no haber santificado su vida y no asegurarse de haber sido los instrumentos que deben llevarle a Dios a la gente. Y no me refiero a llevarle a Dios a la gente como los testigos de Jehová o los evangélicos. No, llevarle a Dios a la gente porque estamos convertidos de corazón en Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y donde vayamos la gente siente a Dios, siente la presencia de Dios porque el Espíritu habita en nosotros. Eso es llevarle a Dios a la gente. Y seguramente que tendremos muchas oportunidades para que el Espíritu actúe a través de nosotros, a través de algo que digamos, a través de algo que hagamos, a través de algo que sintamos por la otra persona o por las personas con las que estamos y compartimos. A veces los extraños en la calle. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden testificar que la sonrisa de un extraño en la calle que pasó por un instante por su lado, le dio alegría, le dio esperanza, como que lo sanó, como que le dio algo muy bueno y fue un instante así. Una sonrisa de un niño, de un bus de colegio, una sonrisa de alguien que pasó y lo miró y se sonrió y siguió a un extraño que nunca volverá a ver. Pero ¿qué iba en esa sonrisa? ¿Eso qué fue? ¿Eso era Dios? Ese es el Señor, ese es el Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos de Dios, vamos a estar dando esas gracias a los extraños, a todo el mundo por donde vayamos. Llevamos un corazón grato, llevamos un corazón que es de Dios. Que Dios no permita que andemos por ahí caminando con un rostro de limón. No necesitamos limones en este mundo porque ya suficiente acidez tenemos. Necesitamos naranjas, ¿no? Necesitamos alegría, necesitamos rostros que tengan esperanza, necesitamos apoyo, no necesitamos que nadie nos robe la fuerza que llevamos o que necesitamos. Voy a orar con ustedes para terminar esta oración que hicimos de Santa Gertrudis, para que la hagamos como cierre
de esta reflexión. Y empezamos con: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con todas las santas misas celebradas el día de hoy alrededor del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo entero, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y en especial dentro de mi familia. Amén. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes donde el Espíritu Santo nos quiera llevar, para que sellemos todo lo que aquí el Señor nos ha dado. Y les leo de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 2. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Y solo Dios sabe lo que ustedes traen en sus corazones. Pues que Dios les bendiga sus corazones, esas intenciones, esas necesidades materiales y espirituales. Y sobre todo que les bendiga el deseo de ser santos, el deseo de llegar a casa, para que un día todos podamos estar en la gloria de Dios. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, descansen en paz. Amén.